Esta grabación, si bien va a figurar con el nombre del curso 3D1, que es la convocatoria que tiene de la reunión Zoom, yo la voy a cargar también en el curso del 3D3, para que la tengan. O sea que va a estar la misma grabación para los dos cursos, tanto el 3D1 como el 3D3. Lo que vamos a estar viendo esta noche es en una primera parte lo que tiene que ver con cuestiones conceptuales de lo que es la luminotecnia, con aspectos que hacen a la visión propiamente dicha de nuestro ojo, a la posibilidad que tiene de distinguir o de poder ver distintas longitudes de onda. Vamos a ver un poquito las unidades que se utilizan en la luminotecnia, y después vamos a charlar un poquito sobre los métodos de cálculo que se abordan para hacer algún tipo de proyecto de iluminación. Nosotros, en lo que son esa parte de cálculo, vamos a estar mencionando uno en específico, otro en general, y hay un tercero que no lo vamos a desarrollar, simplemente lo vamos a mencionar. Yo en la presentación les dejo todo el procedimiento y una explicación en qué consiste ese tercer método, que básicamente son todos métodos que se utilizan para el cálculo de iluminación interior. Bueno, eso va a ser el recorrido que vamos a tener hoy, esta noche, y sobre eso es lo que se basa, por lo menos en esta parte acotada de la materia, en lo que tiene que ver la luminotecnia. El año que viene, en la materia de instalaciones, van a volver a hablar sobre este tema, y van a tener un poco más de desarrollo respecto a los procesos de cálculo, y seguramente ahí van a hacer algún tipo de, van a hacer un proyecto de iluminación en donde van a estar aplicando esto que nosotros estamos viendo esta noche, y que seguramente con un poco más de detalle les va a quedar un poco más, a lo mejor más claro, cuando ya lo vayan a aplicar. La luminotecnia es una ciencia que va a estudiar las distintas formas en las cuales nosotros, de manera artificial, vamos a generar un sistema, vamos a iluminar un lugar. También nos va a permitir estudiar las formas en las cuales nosotros podemos controlar y aplicar estas fuentes artificiales para tratar de reproducir de la mejor manera posible una luz de tipo natural en la mayoría de los casos. ¿Y a qué me refiero, o en qué estoy puntuando esto? En que, si bien nosotros, cuando avancemos y hablemos de lo que es un cálculo, o lo que va a tomar o a desarrollar nuestro proyecto de iluminación, con todos estos conceptos, con todos estos parámetros que la luminotecnia nos da, nosotros, cuando hablamos de un sistema de iluminación artificial, muchas veces lo centramos en cumplir o lograr los niveles de iluminación que se necesitan para realizar las tareas visuales de manera segura y eficiente. Pero no podemos descuidar ni dejar de lado que esas tareas o esos niveles de iluminación que nosotros necesitamos lograr, porque hay alguna normativa que nos obliga a llegar, lo debemos hacer también siempre teniendo en cuenta el confort que debe generar el sistema de iluminación para quienes conviven con el sistema de iluminación. Nosotros
a través del sistema de iluminación podemos lograr distintos tipos de efectos sobre las personas que están desarrollando algún tipo de actividad en ese lugar. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo sensorial es muy importante y no se puede dejar de lado al momento de abordar un proyecto de iluminación. Si bien, por una cuestión regulatoria, por una cuestión de control y de normativa, nosotros tenemos que cumplir con algún tipo de nivel de iluminación, por otro lado también tenemos que cumplir con una cuestión económica de quien nos contrate para hacer ese proyecto, porque bueno, obviamente quieren siempre que sea lo que haya que hacer, pero que sea lo más económico posible, y a través después que en el tiempo, porque también después el sistema consume energía, y que en el tiempo también sea algo sustentable o razonable lo que vaya a consumir ese sistema. Entonces, son muchos aspectos que van a confluir para que nosotros terminemos analizando y realizando un proyecto de iluminación. Entonces, esto es una cuestión que me interesa mucho remarcar, porque a veces nosotros como ingenieros vamos a lo que es eficiente y a cumplir con algún tipo de normativa. Y nos olvidamos que lo sensorial es importante, porque esas personas que van a estar desarrollando una tarea en ese lugar, o bien algún otro tipo de cuestión, que a lo mejor no es una cuestión de trabajo, bueno, es necesario generarles un confort para que se sientan que están en ambientes agradables, y tratar de ver cuál es el objetivo que nosotros perseguimos con ese. Miren, yo esta mañana les decía a los chicos de la mañana, y siempre lo cito este ejemplo porque me parece que es muy gráfico, que tiene que ver con los locales de comidas. Fíjense, los locales de comidas rápido, en general, son ambientes en donde lo que se busca es una alta rotación, entonces se generan o se buscan sistemas de iluminación donde la gente no se sienta del todo cómoda, o sobreexcitarla. En los lugares en donde nosotros queremos que la gente se quede, el sistema de iluminación que se plantea es distinto. Piensen en un restaurante, ¿no? Cómo el sistema de iluminación es distinto al un lugar de comida rápida. Y eso tiene una cuestión atrás, tiene un trasfondo, toda esa cuestión. Y si ustedes lo piensan, si ustedes tienen una oficina o van a trabajar en un lugar y la iluminación es muy tenue, si bien a lo mejor ni siquiera va a cumplir con los niveles de iluminación requeridos, pero es una iluminación cálida, que relaja y demás, y bueno, dan más ganas de dormir que de trabajar. Entonces a lo mejor buscamos un sistema de iluminación que nos produzca un efecto distinto. Entonces, a eso me estoy refiriendo, con que todo lo que se desarrolla, todo lo que se hace cuando se abordan algún tipo de proyectos de esta característica, bueno, hay que tener en cuenta, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el fin? Y todo esto sensorial, tenerlo. Dentro de lo que nosotros podemos distinguir y podemos ver, en la naturaleza hay una gran cantidad de longitudes de onda. Y inclusive, muchos de las lámparas, la emisión de longitudes de onda es muy importante, y nosotros no podemos distinguirlas ni verlas a todas. Solamente podemos ver un espectro muy acotado. Ahí lo tienen indicado en esta filmina, fíjense, lo acotado que es el espectro de luz visible. Solamente son muy pocas longitudes de onda que nosotros podemos ver. Esas longitudes de onda van desde los rayos ultravioletas hasta los infrarrojos, entre los 350, 380 y 750 nanómetros. Ahí van a estar todas las longitudes de ondas que nuestro ojo puede percibir. Cuando nosotros tenemos una reproducción espectral, es decir, que tenemos una reproducción donde están presentes todas estas longitudes de onda, esa mezcla nos da nuestra luz blanca, la luz natural, la luz que nosotros percibimos como luz día. Ya si nosotros tenemos un elemento que nos reproduce solamente una porción de longitudes de onda, entonces ya percibimos
a esa luz de otro color, con otro índice de reproducción cromática, que ya un poquito más adelante vamos a hablar de qué es ese índice de reproducción. Nuestro ojo no percibe ni tiene la facilidad de percibir a todas las longitudes de onda de la misma manera. Percibe más fácilmente a las longitudes de onda que se encuentran en el orden de los 550 nanómetros. Es decir, que en esas longitudes de onda nuestro ojo hace menos esfuerzo para ver. Si nosotros tuviésemos solamente longitudes de onda de ese tipo para que nuestro ojo haga el menor esfuerzo, bueno, vería todo de un mismo color. Entonces, nosotros tenemos un abanico de longitudes de onda en donde podemos ir, o podemos ver la luz blanca, no solamente en una cuestión. Pero si tuviésemos alguna longitud de onda definida sobre estos puntos, bueno, nuestro ojo estaría haciendo el menor esfuerzo para poder realizar su tarea de ver. Las propiedades que son interesantes o que nosotros terminamos después utilizando, teniendo en cuenta al momento de realizar nuestros proyectos de iluminación, son las que ustedes ya conocen y vienen desde la física 2, o física 1, no me acuerdo cuándo vieron esto, pero tienen que ver con la reflexión, la transmisión, la refracción, la absorción. Y eso es importante por las superficies que van a tener los lugares sobre los cuales nosotros vamos a aplicar los cálculos, vamos a desarrollar nuestros proyectos de iluminación. Y también tienen que ver con los colores, pues los colores obviamente que van a ir modificando estas propiedades, y el comportamiento que va a tener nuestro sistema de iluminación va a ser distinto, se va a ir modificando en función de las características propias. Y tal es así que cuando nosotros veamos, ahora en un rato, los métodos, bueno, hay definiciones claras con respecto a, bueno, si el lugar donde se ilumina tiene estas características, bueno, están estos coeficientes. Si tiene estas características, están estos coeficientes. Es decir, lo tenemos muy en cuenta, porque, bueno, nuestro sistema de iluminación se va a comportar. Yendo a las unidades que nosotros utilizamos, la primera que tenemos acá presentada es lo que se denomina flujo luminoso. El flujo luminoso es un dato que va a proveer el fabricante de la lámpara. Y acá hago una separación para que quede claro. Cuando hablamos de lámpara, estoy hablando de la lámpara, no del artefacto donde va conectado, donde va colocada esta lámpara. Ese artefacto donde nosotros colocamos la lámpara, que puede tener una lámpara, pueden tener dos, pueden tener tres, es lo que nosotros denominamos luminaria. Entonces, por un lado tenemos la lámpara, y por otro lado tenemos la luminaria. Entonces, el flujo luminoso es la capacidad que tiene de emitir una determinada radiación luminosa, un elemento artificial. La unidad en que se la mide es el lumen, y si ustedes agarran cualquier lámpara, van a tener el dato del fabricante que les indica cuál es el flujo luminoso que esa lámpara es capaz de emitir. ¿Está bien? Entonces, dependiendo, y en general esto está asociado a la potencia de la lámpara, nosotros vamos a tener distintas lámparas con emisiones de flujos luminosos determinados, expresados en lúmenes. Ese flujo luminoso, cuando nosotros ya lo evaluamos en una determinada dirección, da origen a una segunda unidad, que es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es el flujo emitido en una determinada dirección. Y la unidad de medida es la candela. Este flujo luminoso que emite la lámpara, como lo tienen acá, en todas direcciones, cuando nosotros lo evaluamos en una determinada dirección, nos da el valor de la intensidad luminosa. Los fabricantes de las lámparas, y también los fabricantes después de las luminarias, acompañan a sus productos
con una serie de gráficos en donde nos muestran cómo es la emisión de la intensidad luminosa en todos los ángulos, en todas las direcciones. Eso nos permite, cuando nosotros hacemos los cálculos, poder estudiar, poder ver cuál es el valor de la intensidad luminosa emitida en una determinada dirección. Porque dependiendo de las características de cada lámpara y de cada luminaria, es que nosotros vamos a direccionar el flujo luminoso en distintas direcciones. Por lo tanto, los valores de la intensidad luminosa van a ser distintos dependiendo de la dirección y dependiendo del ángulo, por supuesto. Es decir, que dependiendo del punto donde nosotros nos encontremos respecto a la fuente de iluminación, el valor de la intensidad luminosa va a ser distinto. Entonces vamos a tener una serie de curvas en donde nos van a estar indicando cómo es el valor de esa intensidad luminosa. Otra unidad importante es la iluminancia. La iluminancia se mide en lux y está indicando cuál es el valor del flujo luminoso recibido en una determinada superficie. Esta iluminancia, que se expresa con el símbolo E, es la que toman las normas para establecer como valores de iluminación que se deben cumplir para la realización de distintas tareas visuales. Si ustedes toman la Ley de Higiene y Seguridad, o el decreto 351 del 79, que reglamenta los niveles de iluminación, o si visitan o hacen lectura sobre los manuales de la Asociación Luminotécnica Argentina, ahí van a encontrar una cantidad muy importante de actividades donde se establecen cuáles son los niveles de iluminación mínimos que se deben cumplir. Cuando se establece ese nivel de iluminación mínimo, expresados en lux, nos está diciendo que para realizar una determinada tarea, sobre el plano de trabajo, el nivel de iluminación mínimo, no quiere decir que sea constante, pero sí mínimo, es de un determinado valor de luz. Entonces, cuando nosotros realizamos el cálculo y confeccionamos nuestro proyecto, debemos asegurar que en esa superficie el nivel de iluminación alcanzado cumpla con lo que normativamente está establecido. Pónganse en este escritorio que yo tengo y acá donde tengo mi computadora y demás, si nosotros visitamos esas páginas o esas tablas, nos vamos a encontrar que para trabajo de oficina, el nivel de iluminación es de tantos lux, supónganse 500 lux. Entonces yo debería tener en todo mi escritorio ese nivel de iluminación, para cumplir con la norma. Obviamente que tener un nivel de iluminación constante es bastante difícil. Por lo tanto, seguramente en algunos puntos tendré valores más altos, en otros habrá valores menores, pero en esos valores menores siempre debo estar cumpliendo con el mínimo establecido por mí. Hay una ley que nosotros tomamos y utilizamos para hacer los cálculos, que es la ley inversa de los cuadrados. Esa ley nos indica cómo varía la intensidad luminosa con la distancia, y nos va diciendo que va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Esto lo tomamos y se utiliza para hacer un cálculo de los sistemas de iluminación, es decir, se lo toma para ver y analizar cómo es el aporte de cada fuente luminosa en distintos puntos del sistema sobre el cual nosotros estamos realizando el cálculo de iluminación. Nosotros en un sistema de iluminación vamos a tener distintas fuentes puntuales o fuentes de longitud finita, como puede ser un tubo fluorescente, en donde, dependiendo
de la posición que estemos relativa respecto a esa fuente de iluminación, vamos a tener un aporte determinado de intensidad luminosa. Entonces, con esta ley nosotros podemos calcular en cada uno de los puntos del recinto o del lugar donde estamos haciendo el cálculo, cómo es el aporte de esa fuente puntual de iluminación. Y acá tienen las ecuaciones que las presentan al cálculo, en donde nos indica cómo nosotros calculamos estas iluminancias descompuestas en componentes horizontal y vertical del aporte que tiene una determinada fuente. Este valor de la intensidad luminosa estará ya dado por el fabricante de la luminaria que ustedes utilicen para hacer el cálculo, a través de esos gráficos que yo recién les comentaba, que nos aportan esa información de cómo es el aporte en candelas que tienen esa dirección la luminaria. Después, dependiendo de la distancia, sobre ese objeto iluminado será mayor o menor. Entonces, de esta manera nosotros podríamos calcular en cada punto del recinto donde nosotros estamos haciendo el cálculo de iluminación, bueno, cuán iluminado está. En el caso que haya una luminaria. Si hay más de una luminaria, tendremos que ver cómo es el aporte de cada una de esas luminarias a ese punto. Ustedes imaginarán que hacer un cálculo evaluando todos los puntos de un recinto con el aporte de todas las luminarias sobre cada punto, bueno, se puede volver un cálculo extremadamente complejo, de un desarrollo realmente muy largo. Hay software que toman estos sistemas de cálculo y lo hacen a través de algún cálculo interactivo. Sí, Juan Cruz. Sí, profe, dos consultas. EH y EB sería iluminación, lo que decía, iluminación vertical y iluminación Y horizontal. horizontal. Bien. Y la segunda pregunta es, ¿esa sumatoria sería de cada fuente? Lo que se hace... A ver. Aporta, vos tomás un punto determinado, vos tenés suponete un determinado recinto, tomás un punto, y bueno, y si tenés 10 luminarias, vos ves cuánto de esas luminarias aportan cada uno a ese punto. Entonces define Esto el nivel de iluminación. bien, es en un punto determinado, digamos, que se hace En esta un punto. sumatoria. Bien, bien, listo, profe. Por eso que el sistema, digamos, este método de cálculo se puede volver, es muy exacto, es muy preciso, porque te va a dar en cada punto cuánto vale el sistema de iluminación. Pero es realmente engorroso, es muy complicado. Entonces, este método se utiliza para hacer cálculos de iluminación exterior, o bien se utiliza para hacer comprobaciones de métodos de iluminación interior que son simplificados, como es el que vamos a ver hoy, que es el método del lumen. El método del lumen es un método simplificado que me permite determinar el nivel de iluminación media de un local. Pero ¿cuál es la historia? Como es la iluminación media, yo me tengo que asegurar que la mínima que haya esté siempre por encima del nivel exigido por norma. Entonces, para verificar eso, tomo los lugares más desfavorables, sobre eso hago la verificación. Si ese lugar más desfavorable, que sé que es el que va a estar menos iluminado, cumple con la norma, quiere decir que todos los otros están por encima y están. ¿Se entiende? ¿Puede volver a repetir, profe, esto último? Por supuesto. Como creo que lo estaban viendo, el sistema, hacer un cálculo de iluminación por un método de punto por punto, se puede volver muy complicado, porque vos tenés que calcular todos los puntos, cuánto es el aporte que tienen cada una de las luminarias que componen ese sistema de iluminación. Vos suponete, vos tenés un sistema de iluminación con 50 luminarias, en cada uno de los puntos de tu sistema tendrías que ver cuánto es el aporte que tiene cada una de las 50 luminarias, para ir determinando en cada punto cuánto es el nivel de iluminación que tenés. Es muy preciso, es muy exacto, pero muy laborioso y complejo. Entonces, se utilizan generalmente métodos más simplificados, como es el método del lumen, que lo vamos a ver, que calcula un nivel de iluminación media. Cuando vos calculás un nivel de iluminación media, quiere decir que hay lugares que tienen más iluminación y lugares que tienen menos, por lo que estás ahí viendo es un promedio.
Entonces, vos lo que tenés que hacer ahora es determinar que esos lugares de iluminación, que tienen la menor iluminación, se encuentren siempre por encima del mínimo valor establecido por la normativa. Si vos haces en esos lugares una verificación a través del método del punto por punto, entonces vos ya vas solamente a analizar ese lugar, no todo. Te concentrás en eso, ahí verificás y te da que el nivel de iluminación está por encima del nivel mínimo exigido, quiere decir que los otros que estaban por encima, bueno, están cumpliendo. ¿Está bien? Bien, profe, sí, ahí está. Hay otra unidad que no se la utiliza prácticamente y ustedes no la van a necesitar el año que viene, porque hace una indicación relativa de lo que un observador puede ver respecto a un plano aparente, es la luminancia, que les da una relación entre la intensidad luminosa y una superficie aparente que el ojo puede ver. El ojo, cuando ve, no ve la superficie en un plano, como lo tienen acá indicado, sino sobre un plano aparente con un determinado ángulo. Entonces, bueno, es una unidad que nos permite ver cómo es esta relación. Nosotros prácticamente no la utilizamos, el símbolo es L, y la unidad de medida es la candela sobre metro cuadrado. Otra unidad que sí es realmente importante, y nosotros vamos a tener que tenerla en cuenta, y es parte de las consideraciones que hacemos al momento de abordar un proceso de cálculo, es la eficiencia o el rendimiento luminoso. La eficiencia o el rendimiento luminoso nos da la relación entre los lúmenes emitidos por una determinada lámpara y el consumo de energía eléctrica. Este rendimiento, en definitiva, nos está marcando cómo es el balance energético que tiene una lámpara. De toda la potencia eléctrica que consume esa lámpara, va a emitir longitudes de onda, las cuales algunas de ellas estarán dentro del espectro visible, algunas de ellas estarán dentro de lo que nosotros no podemos ver, y otra parte se va a transformar en calor. Entonces, la relación, mientras que más sea la emisión de longitudes de onda dentro del espectro visible, mayor va a ser la eficiencia de este tipo de lámpara, de esta lámpara de la que se trate. La unidad en la cual nosotros podemos referenciar el rendimiento luminoso son los lúmenes por vatios. Y acá hay una cuestión que nosotros vamos a considerar, que es al momento después de la selección de las lámparas. Ahora ya en un ratito hablamos un poquito de las lámparas, y vamos a ver las lámparas que se han ido utilizando, que se siguen utilizando, las que ya se empezaron a utilizar desde hace un tiempo, y cómo la tecnología siempre está tratando que la eficiencia vaya cada vez siendo más alta, la eficiencia esté primando sobre otros aspectos. Entonces, ya hoy día, con todo lo que es el desarrollo de tecnología LED y demás, nuestros sistemas de iluminación han ido realmente ganando mucho en eficiencia. Y aparte, con todas esas tecnologías nuevas, nosotros podemos lograr que los índices de reproducción cromática, es decir, las longitudes de onda que emitan ese tipo de lámparas, estén dentro de los espectros visibles y dentro de las radiaciones que nosotros queremos que se encuentren. Eso nos facilita mucho y nos mejora mucho la eficiencia o el rendimiento de nuestros sistemas de iluminación. Acá ya vamos a hablar un poquito ahora de una cuestión que tiene que ver con lo sensorial, que es la temperatura del color. La temperatura del color, que va a estar asociada a lo que también vamos a ver un ratito, que es el índice de reproducción cromática, tiene que ver con la apariencia o las longitudes de onda que van a terminar emitiendo
esas lámparas. Nosotros, para hablar de la temperatura del color, hablamos de grados Kelvin. No quiere decir que sea la temperatura que logre la máquina, sino que es la máquina, la lámpara, sino que es una expresión para hacer una clasificación. Las temperaturas del color que se encuentran por encima de los 5000 grados Kelvin son lámparas que van a tener una emisión de una gran cantidad de longitudes de ondas dentro de los ultravioletas. Entonces la apariencia de esa luz blanca es una luz media azulada, y la sensación tiene que ver con algo de frío. Entonces se habla de luz fría. Y eso, insisto, tiene que ver con lo sensorial. El hecho de tener una luz fría, las emociones que posiblemente despierte quien está en ese ambiente, son sensaciones de estimulación, sensaciones de atención. Entonces, busco lograr o generar en quien esté en esos lugares justamente alguna de esos tipos de sensaciones. Las lámparas que emiten entre los 3000 y los 5000 grados Kelvin son intermedias, es una reproducción muy parecida a la luz día, y las lámparas que se encuentren por debajo de los 3000 grados Kelvin son las cálidas, donde hay un blanco medio amarillento, rojizo, y ahí ya la sensación que se busca es de tranquilidad, de calma, de relajación. Entonces, insisto, dependiendo de cuál es el fin que va a tener el desarrollo de mi sistema de iluminación, bueno, debo prestar atención a ver sensorialmente qué es lo que yo quiero generar en quienes estén habitando o estén realizando algún tipo de actividad en el sistema que yo voy a iluminar. Esa apariencia del color también puede ser modificada de acuerdo a los niveles de iluminación y las temperaturas del color. Entonces, lugares donde el nivel de iluminación no es muy alto, podemos lograr distintos tipos de efectos. Por ejemplo, ahí tiene una tablita. Esto es como para tener una referencia. No quiere decir que a todas las personas les cause el mismo efecto o lo perciban de la misma manera. Pero sí es lo que en general se trata de tomar y de referenciar. Entonces, fíjense, en esa tabla les dice que niveles de iluminación bajos, no muy altos, o sea, son buenos, ni lo mismo, niveles de iluminación de 500 lux. Con una luz cálida podemos tener sensaciones agradables, intermedia, una sensación que no genera demasiado ninguna cuestión rara, y ya con luz fría, una sensación de esto de un lugar en el cual seguramente da algún aspecto de, no sé si decir de nerviosismo, pero sino de atención, o no nos va a permitir relajarnos demasiado. Y a medida que vayamos incrementando los niveles de iluminancia, podemos ir cambiando las sensaciones que nos puede generar ese sistema de iluminación. El tema es que, si yo voy a ir aumentando el nivel de iluminancia para cambiar la sensación que quiero lograr, bueno, voy a estar consumiendo más energía eléctrica por lograr solamente un efecto, que a lo mejor si cambiara la lámpara con otro tipo de emisión, puedo lograr eso. Acá tienen lo que yo recién les decía, el índice de reproducción cromática. El índice de reproducción cromática nos indica cuánto se asemeja esa iluminación respecto a la iluminación de la luz día, de la luz solar. Cuánta presencia hay de los distintos, de las distintas longitudes de onda que nosotros tenemos en la luz día. Mientras mejor sea, mientras más alto sea el índice de reproducción cromática, termina siendo mejor. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que nuestras lámparas, lo que nosotros destinemos, tengan ese índice de reproducción cromática. Ahí tiene una tabla, da algún tipo de guía en las aplicaciones y demás que nosotros podemos tener en la selección de los índices de reproducción cromática. Todo esto, si ustedes después buscan alguna lamparita, el folleto o la cajita de alguna lamparita, van a encontrar que tienen una referencia al índice de reproducción.
o al flujo emitido, o el tipo de longitud de onda. No les va a decir la longitud de onda, pero sí va a decir fría o cálida, en donde ustedes ya pueden ver si es fría, que hay una emisión de longitudes de onda dentro de los ultravioletas, si es cálida dentro de los infrarrojos. Nosotros tenemos, utilizamos hoy día, ya de manera bastante masiva, todo lo que tiene que ver con la tecnología LED. Ya se ha ido avanzando mucho en este tipo de iluminación. No obstante, todo lo que era lámparas de descarga se siguen utilizando, y mucho en la industria o en lo que son los sistemas de iluminación públicos. La tecnología LED viene paulatinamente reemplazándolos, pero todavía tenemos un universo bastante importante de lámparas de descarga. Las lámparas de descarga, en definitiva, van a tener algún tipo de gas dentro del tubo, o dentro del capullo de la lámpara, en donde ese gas termina siendo excitado por una corriente de electrones, que para que se establezca en general a través de dos electrodos es necesario iniciar esa descarga a través de algún pico de tensión generado por algún ignitor. Después, ese pico o esa avalancha es controlada a través de algún balastro, que no es ni más ni menos que algún tipo de bobina. Hoy día lo que se utiliza ya son equipos electrónicos que hacen todo este proceso, pero esas lámparas de descarga las podemos clasificar en dos grupos, que van a depender del gas que tienen. Pueden ser de mercurio o de vapor de sodio, y de alta o de baja presión. Cada una de estas particularidades, o de estas formas constructivas, de estas cuestiones, les va a conferir distintas características de función. Entonces nosotros vamos a tener lámparas que van a tener una determinada emisión de longitudes de onda, van a tener determinados rendimientos o eficiencias, y van a tener determinada vida útil. Entonces, dependiendo de la instalación que se trate y de lo que nosotros querramos lograr, querramos tener, bueno, vamos a hacer selección o vamos a elegir algún tipo de lámpara para poder hacer ese sistema de iluminación. No me estoy deteniendo en lo que es la lámpara LED, porque con la lámpara LED yo puedo lograr todo lo que logro con cualquiera de estas lámparas y con una mejor eficiencia a través de la electrónica, a través del control de la electrónica. Entonces no hay mucho secreto con respecto a la lámpara LED. La lámpara LED hoy en día es la que tiene mejor eficiencia, y yo puedo tener una reproducción cromática de lo que yo desee, una muy buena reproducción cromática. Y la vida útil de una lámpara LED es mucho más alta que cualquiera de las lámparas de descarga que nosotros podamos estar viendo. Entonces, eso en un futuro no muy lejano va a terminar reemplazando a toda esta tecnología que nosotros hoy día todavía tenemos. Dentro de la lámpara de vapor de mercurio tienen las de baja presión, que son las lámparas fluorescentes. Las de alta presión tienen las lámparas de vapor de mercurio a alta presión, luz de mezcla, y las lámparas con halogenuros metálicos. Y después aparecen las lámparas de vapor de sodio, que son de baja o de alta presión. Las lámparas de fluorescentes, acá tienen un pequeño esquema de lo que es el rendimiento o la eficiencia dependiendo del tipo de lámpara. Y ahí tienen las eficacias, y hay un cuadro que nos muestra cómo cada una de las lámparas pueden tener emisiones de determinadas longitudes de onda, que van a ser a lo que es la reproducción cromática de cada una. Las lámparas fluorescentes son lámparas que tienen una reproducción cromática o una emisión de longitudes de onda bastante aceptable. El rendimiento es razonable, no es de las mejores ni tampoco de las peores. Tienen una longitud una vida media, una vida útil, media,
Y son lámparas que se la ha utilizado mucho para lo que es la iluminación de oficinas, iluminación de interiores, y dependiendo de lo que se busque, nos podíamos encontrar con temperaturas del color que iban entre los 3000 y los 6500 grados Kelvin. Las lámparas de vapor de mercurio de alta presión, ya la emisión que tienen, la reproducción cromática no es tan buena como las anteriores, tienen un rendimiento poco superior a las lámparas o a los tubos fluorescentes, y la vida útil es más alta. Este tipo de lámparas se lo utiliza en lo que son las naves industriales, cuando ya tenemos potencias donde necesitamos la emisión de flujos luminosos importantes, que muchas veces no lo podemos lograr con la colocación de los tubos fluorescentes. Las lámparas con halogenuros metálicos tienen duración más altas, tienen aproximadamente las 10.000 horas, la eficacia también es mayor, obviamente que terminan siendo lámparas bastante más caras que las anteriores, y la reproducción cromática que tienen no es mala, tienen presencia de longitudes de onda, fíjense en el espectro, en prácticamente todo el espectro de luz visible. Siempre este tipo de lámparas tienen los problemas de que ante un corte de energía o de servicio necesitan un tiempo para volver a encenderse. Las lámparas de vapor de sodio, en cambio, lo que son las lámparas de baja presión, son lámparas que tienen rendimientos muy altos, son las que tienen rendimientos más altos de todas. La vida media, la vida útil es altísima, pero tienen el problema que la emisión es prácticamente monocromática, emiten en una longitud de onda. Entonces nosotros vemos todo el mismo color. Es un tipo de lámpara que no es aconsejable utilizarla en los lugares donde se estén realizando tareas prolongadas. Esta lámpara se va a utilizar o se utiliza en sistemas de iluminación exteriores, en lo que es la vía pública, o puede llegar a utilizarse en algún depósito donde la permanencia del operario es muy corta, o bien en algún sistema de alguna playa de iluminación. Son las que ustedes ven de colores medios o anaranjados, o colores medios, la luz emitida es media amarilla, y todo pareciera del mismo color. Entonces, sensorialmente, utilizar una lámpara de esta en un lugar donde va a haber una jornada extendida, va a haber un operario de más de 8 horas, o hasta 8 horas de trabajo, bueno, seguramente que con el tiempo le va a producir o lo va a afectar psicológicamente. Entonces, este tipo de lámpara no se utiliza en lo que es iluminación interior. Sí, se utilizan todas las que recién mencionábamos, que son las de vapor de mercurio. Las lámparas de vapor de sodio de alta presión buscan mejorar el nivel de reproducción cromática, tienen vidas útiles muy altas. El rendimiento no es tan alto como las anteriores, pero lo mismo, es un buen rendimiento. Y bueno, lo que buscan es también con estas lámparas mejorar un poco la reproducción cromática, mejorar un poco la reproducción de colores del sistema donde están siendo utilizadas. Yo, en todo lo que son estas lámparas, chicos, cuando se pongan a estudiarlo, no es necesario que se acuerden la cantidad de horas que duran, cuál es la eficiencia, cuáles son los niveles, o cuáles son las longitudes de onda que emiten, pero sí es importante que ustedes puedan comparativamente poder hacer una diferenciación de los distintos los tipos de lámparas que existen, en dónde utilizarían una, en dónde utilizarían otra, cuál tiene mayor rendimiento, cuál tiene mejor reproducción cromática. Esas son las cuestiones que a mí me interesa que ustedes tengan de referencia, ¿está bien? No que se acuerden un número de la cantidad de horas que dura tal o cual lámpara. ¿Se entiende?
Acá tienen otra tabla donde les da una referencia de la eficacia y de la vida útil de estas lámparas de descarga que nosotros recién estuvimos repasando. Ahora bien, todas estas cuestiones son las que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de desarrollar un proceso de cálculo. Los procesos de cálculo de un sistema de iluminación pueden ser analíticos, como lo vamos a ver ahora, o podríamos utilizar algún software de cálculo que, si ustedes indagan o bucean un poco en la web, van a encontrar, hay muchísimos programas. Nosotros podemos hacer el cálculo de una instalación de iluminación. Hay muchos. Y realmente hay algunos que son muy completos, realmente están muy buenos para manejarlos, para utilizarlos. Es más, permiten colocar mobiliario, me permiten hacer proyecciones de sombras. O sea, realmente hay algunos que son muy interesantes. Pero, ¿cuál es la historia? Es más, muchos de esos, la mayoría se obtienen de manera gratuita. Quien los desarrollan, esos software de cálculo, son los fabricantes de las luminarias y de las lámparas. Entonces, ustedes se imaginan que el fabricante que desarrolla ese software, obviamente que los datos que utiliza son los de sus productos. Entonces, si ustedes van a hacer un cálculo a través de un software, ese cálculo va a responder, o la instalación que ustedes van a hacer va a responder ese cálculo si la instalación después compran los productos de ese software. Entonces, hacer un cálculo analítico me permite independizarme muchas veces de los datos de un solo fabricante. Yo puedo utilizar la luminaria de un fabricante, la lámpara de otro fabricante. Puedo independizarme de ese cálculo. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿está mal utilizar un software? No, no está mal. Simplemente saber que si yo utilizo ese software, después los productos que tengo que utilizar son los de ese software. Como también si hago un cálculo analítico y las tablas que utilizo, los datos que utilizo para hacer ese cálculo analítico son de un determinado fabricante con determinadas características, cuando vaya a ejecutar la obra, debo hacerlo respetando lo que yo utilice para mi cálculo. Si no, el producto que voy a tener, mi sistema de iluminación que voy a tener, bueno, va a ser similar, pero no va a responder a lo que yo terminé de calcular. Este método se lo conoce como método de Lumen. Yo hace un rato ya les anticipé que es un método aproximado. Nos permite determinar la iluminancia media de un sistema de iluminación general. Cuando hablamos de un sistema de iluminación general, no estamos haciendo referencia a un sistema completo, porque muchas veces se puede plantear un sistema de iluminación general combinado con algún sistema de iluminación puntual. Entonces, si ustedes vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan a qué me refiero con alumbrado general y alumbrado puntual. Alumbrado general, estoy haciendo referencia a todo lo que es el sistema de iluminación que puedo llegar a tener, por ejemplo, en el techo. Y a lo mejor hay un determinado lugar en donde el nivel de iluminación tiene que ser más alto, y para cumplir con la norma, o elevo todo el sistema de iluminación, digamos, lo hago más potente a todo el sistema de iluminación, o bien focalizo agregando iluminación en un determinado lugar. Entonces, eso es una iluminación puntual. El método Lumen me permite hacer este cálculo de un sistema de iluminación con alumbrado general. Para poder llevarlo a cabo, yo debo contar con una serie de datos de entrada. Esa serie de datos de entrada van a ser todas las definiciones, todos los elementos que yo voy a tomar para hacer y para calcular mi sistema de iluminación. Una vez que yo ya seleccioné, que tengo definido todas esas cuestiones, empezaré con los cálculos y determinaré el número de luminarias que yo necesito. Una vez que determiné el número, las voy a distribuir, las voy a emplazar. Una vez que hice eso, voy a hacer las verificaciones que correspondan, de acuerdo a lo que normativamente se establece, a restricciones que el fabricante de la luminaria me puede haber dado, y si todo eso se cumple, yo habré llegado
a la finalización ya habré determinado el valor de iluminancia media que tiene el sistema que yo calculo. ¿Ya me puedo quedar tranquilo con eso? No, porque ya hablamos. Yo lo que estoy obteniendo es un nivel de iluminación media. Es un cálculo que me da una muy buena referencia. Pero asimismo, yo después lo tengo que combinar a este sistema de cálculo con un segundo sistema, que es el sistema de iluminación punto por punto. Entonces, es lo que recién les explicaba. Yo con este método calculo el nivel de iluminación. Y ya sé los lugares en los cuales voy a tener la peor condición. Entonces, ¿qué hago después? Con el método del punto por punto me fijo en esos lugares de peor condición de iluminación, ¿cuál es el nivel de iluminación que tengo? Si en esos lugares se verifica que el nivel de iluminación media, el nivel de iluminación, perdón, se corresponde con el nivel de iluminación mínima requerido, bueno, mi sistema estará cumpliendo en todos los puntos con lo solicitado. Dentro de los datos de entrada que nosotros tenemos que tener, tenemos que conocer para poder abordar el cálculo, son las dimensiones de ese local, de ese lugar sobre el cual nosotros vamos a efectuar nuestro sistema de iluminación. Es decir, conocer la altura de techos, dimensiones de paredes, conocer la altura del plano de trabajo. La altura del plano de trabajo es el plano donde se va a realizar la tarea visual. Entonces, si nosotros vamos a hacer el cálculo de iluminación sobre un pasillo, donde realizamos la tarea visual, es sobre el lugar de circulación. Si voy a hacer un cálculo de iluminación de un local de oficinas, bueno, será la altura de los escritorios. Lo otro que vamos a determinar es el nivel de iluminancia media. Del nivel de iluminancia requerido. Más que media sería el nivel de iluminancia mínimo. Ese nivel de iluminancia es el que está indicando la autoridad regulatoria, es decir, el que está indicado en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo. Dependiendo de la tarea que se realice, ahí se va a indicar un valor en lux que se debe cumplir. Entonces, nosotros vamos a recurrir a esas normas, vamos a ver cuál es el nivel de iluminación que se requiere en función de la tarea que se va a desarrollar en ese lugar, y lo vamos a poner dentro de las condiciones que tiene que cumplir nuestro sistema de iluminación. Vamos a elegir un determinado tipo de lámpara, si van a ser una lámpara fluorescente, de vapor de mercurio de alta presión, de baja, de sodio, bueno, a no ser que estemos en un lugar donde no se vayan a realizar tareas. Podemos elegir una LED. Bueno, vamos a elegir la que nosotros entendamos conveniente, observando lo que es la eficiencia, observando lo que es la reproducción cromática, para tener siempre en cuenta estos aspectos que tienen que ver con lo sensorial. Vamos a elegir un sistema de alumbrado. Si ese sistema va a ser directo, es decir, si la lámpara va a emitir el flujo luminoso directamente sobre las superficies, si no, si va a ser indirecto, si va a ser semidirecto. El hecho de elegir cómo es mi sistema de alumbrado va a hacer que yo después seleccione distintas ecuaciones para hacer los cálculos. Ya las vamos a ver. Tenemos que determinar. Sí. Una consulta. El sistema de alumbrado, ¿qué sería, digamos? O sea... Es todas las lámparas que vos vayas a tener, toda la red que vos vas a tener. Claro, eso quería preguntar, digamos, las lámparas forman parte de todo el sistema, digamos. Exactamente. Cuando hablamos del sistema de alumbrado, básicamente nos referimos a la luminaria y a la lámpara. Bien. Bien. Gracias, profe. Otra cuestión que vamos a determinar es la altura de suspensión. Nosotros podemos tener lámparas que estén suspendidas o lámparas que estén fijadas directamente al techo. Dependiendo también de cómo es lo que nosotros vamos a plantear, vamos a calcular ese sistema de suspensión, esa altura de suspensión, ¿no? Que va a ser esta altura que hay entre la luminaria y el techo. Las ecuaciones que vamos a calcular para determinar la altura de suspensión, bueno, van a estar relacionadas justamente con lo que recién les decía, con el tipo de iluminación que nosotros sistema de iluminación que vamos a utilizar. En general, para todos los cálculos que hacemos nosotros, cálculos que son de lugares de trabajo y demás,
utilizamos iluminación directa, no utilizamos otro tipo de iluminación. Porque tratamos de que todo nuestro flujo luminoso se dirija a la superficie que necesitamos o que queremos iluminar, de manera de tener la mayor eficiencia posible. Vamos a calcular algunos índices que nos van a permitir entrar en tablas y en función de esas tablas determinar coeficientes. Esas tablas, que después ahí vamos a ver una, son tablas que nos van a proveer los fabricantes de las luminarias que nosotros vamos a utilizar en nuestro sistema de iluminación. Uno de esos índices que vamos a calcular es el índice local, K. Ese índice va a variar entre 1 y 10. Y las ecuaciones que vamos a utilizar son las que tienen ahí indicadas, y utilizan los parámetros geométricos del local que nosotros estamos haciéndole el cálculo para iluminar. Entonces, dependiendo del sistema de iluminación, si es directa o indirecta, vamos a utilizar una ecuación u otra ecuación, teniendo en cuenta los parámetros de nuestro local al cual estamos haciéndole el proyecto de iluminación. Vamos a determinar unos coeficientes de reflexión, que tanto de techos, paredes y suelos, que van a depender del acabado, de las superficies, de los colores, de los tipos de materiales que tengan cada una de estas cavidades, tanto del techo, de las paredes o del suelo. Ahí tienen establecidos factores de reflexión que se utilizan para cada una de estas cavidades, teniendo en cuenta el tipo de color. Como ustedes ya se imaginarán, no es lo mismo, por las propiedades de la luz que recién mencionamos, cómo se va a comportar el flujo luminoso, la intensidad luminosa emitida, si está incidiendo sobre una superficie oscura o una superficie clara, sobre una superficie opaca o sobre una superficie brillante. Entonces, el comportamiento de las propiedades va a ser distinto. Entonces, nosotros tenemos que definir estos factores de reflexión. En el caso que muchas veces nosotros estemos haciendo un proyecto sobre algo que no está ejecutado, bueno, podemos tomar de referencia algunos de los valores que tienen allí indicado en la parte. Acá tienen lo que es una tabla que va a nutrirse tanto del índice local que ustedes determinaron, como de estos factores. Esos factores de reflexión junto con el índice local me permiten determinar algo que se llama factor de utilización. Ese factor de utilización me va a ser necesario para después introducirlo dentro de los cálculos analíticos en el método del lumen. Estas tablas son tablas que cada fabricante las provee de acuerdo del tipo de luminaria que se trate. Entonces nosotros es uno de los datos que necesitamos contar cuando hacemos la selección de una determinada luminaria. Entonces nosotros interpolamos el factor de reflexión y el índice de local, interpolamos y determinamos cuál es el factor de utilización. Y en función de eso lo establecemos para después utilizarlo en los cálculos analíticos. Otra cuestión, otro factor que tenemos que determinar es lo que conocemos como factor de mantenimiento. Ese factor de mantenimiento está asociado al tipo de tarea que se desarrolla en el ambiente que nosotros estamos haciendo el cálculo del sistema de iluminación. Y cuando hablamos de limpio y sucio, no se trata si en ese lugar se limpia o no se limpia. Se trata de cómo es el nivel de contaminación o la polución que tiene la actividad que se desarrolla. Entonces, cuando hablamos de un ambiente limpio, estamos hablando de un lugar donde el tipo de actividad no es demasiado contaminante sobre el sistema de iluminación. En cambio, en un ambiente sucio, tenemos el ambiente donde la polución es muy alta. Y por más que nosotros estemos permanentemente limpiando, vamos a ir afectando en el tiempo, vamos a ir degradando en el tiempo nuestro sistema de iluminación. Entonces, lo consideramos a ese aspecto
para que nuestro sistema de iluminación esté reforzado y me permita mantener los niveles de iluminación en el tiempo. Para los cálculos, el primer cálculo que hacemos es determinar, en este método, es determinar el flujo luminoso total. Para determinar el flujo luminoso total, nos vamos a valer del nivel de iluminancia media deseada, o mínima deseada, que lo establecen las leyes. Vamos a tener en cuenta la superficie del plano de trabajo, sobre el cual nosotros vamos a hacer nuestro cálculo del sistema de iluminación. Vamos a utilizar el factor de utilización que determinamos, según veíamos recién, a través de las tablas del fabricante, y vamos a emplear un determinado factor de mantenimiento para tener en cuenta cómo es el grado de contaminación que tiene la actividad que se desarrolla en ese lugar. Una vez que reemplazamos y que tenemos cada uno de estos valores, efectuamos los cálculos y determinamos la cantidad de lúmenes que necesita tener mi sistema de iluminación para lograr ese nivel de lux que la norma me está pidiendo. Entonces, una vez que determinamos el flujo total necesario que requiere mi sistema de iluminación, lo divido por el flujo de cada una de las lámparas que yo seleccioné, y voy a encontrar cuántas son las luminarias que necesito. Esta N está representando, o tiene en cuenta, el hecho de que en una luminaria puede haber más de una lámpara. Si ustedes tienen una luminaria con una sola lámpara, N será igual a 1. Si tienen una luminaria con más de una lámpara, N será igual a 2, o a 3, o a lo que sea. Entonces, de esa manera determinamos la cantidad de luminarias que tiene que tener mi sistema para cumplir con el nivel de iluminación deseado. Una vez que determinamos N, nosotros a través de estas ecuaciones podemos distribuirlas a lo ancho y a lo largo. Siempre la distribución en este método es simétrica. Siempre es simétrica. Y las distancias que hay de una luminaria a la pared es la distancia que hay entre dos luminarias dividido 2. Entonces, esta distancia que ustedes tienen entre esta luminaria y la pared será la distancia de I dividido 2. La distancia que hay entre esta luminaria y la pared será la distancia de X dividido 2. Es decir, que es un método que es un poco rígido, es simple, pero un poco rígido. Me obliga a que siempre la distribución sea de manera simétrica. Una vez que nosotros las emplazamos a que tenemos la cantidad total de luminarias, que establecimos cuántas hay a lo largo, cuántas hay a lo ancho, ya las colocamos y las emplazamos, debemos hacer una verificación que es las distancias a las cuales me van a quedar cada una de esas luminarias. El fabricante de las luminarias me establece cuál es la distancia máxima que puede haber entre dos luminarias consecutivas. Y eso tiene que ver con el cono de proyección que tiene cada una de las luminarias. Dependiendo de las luminarias, dependiendo del diseño del fabricante, van a tener distintas formas de proyección de ese flujo luminoso. Entonces, siempre es importante lograr sobre el plano de trabajo una uniformidad. Entonces, nosotros necesitamos que esta superposición de los conos siempre se esté dando. Si yo las alejara mucho, de manera de ahorrarme algunas luminarias, ¿qué va a pasar? Puede ser que estos conos de proyección no se superpongan, por lo tanto, en estos puntos, lograr niveles de iluminación muy bajos. Por lo tanto, mi uniformidad no sería buena. Siempre, en general, yo tengo el mayor nivel de iluminación debajo de la luminaria, y a medida que me voy alejando va a ir decreciendo. Entonces, si yo superpongo conos de iluminación, estos lugares que son más bajos, como se suman la proyección de dos luminarias, bueno, mejoramos el nivel de iluminación. Y por lo tanto, mejoramos el nivel de uniformidad. Acá tienen algún cuadro de referencia con el tipo de luminaria, la altura del local y la distancia máxima entre luminarias. Eso es referencia. Lo importante es buscar cuál es la distancia E máxima que puede haber entre dos luminarias que me establece el fabricante. Eso no quiere decir que yo lo deba respetar, pero es un indicador que lo tengo que tener en cuenta al momento de desarrollar el proyecto. Después lo verificaré.
Pero yo ya sé que si me voy muy lejos de eso que me está indicando el fabricante, posiblemente yo no logre un nivel de uniformidad razonable. Y una vez que hicimos todo eso, lo que hacemos es comprobar resultados. Lo que hacemos es reemplazar en este valor de la iluminancia media cada uno de estos factores que nosotros fuimos calculando y ver si esa iluminancia media obtenida a través del cálculo es mayor o igual a la E fijada por tabla. Si esto se cumple, habremos verificado y habremos encontrado un valor de iluminación media de todo ese local que cumple con la norma. Como recién les dije, no me termino quedando tranquilo. Lo que hago después es aplicar un segundo método para verificar que en los lugares donde tengo el menor nivel de iluminación, bueno, verificar que ahí sigo estando por encima del mismo establecido. Si todo eso se cumple, yo habré desarrollado y habré calculado un sistema de iluminación que cumple con las normas, que es eficiente y que, de acuerdo a las lámparas que seleccioné con los índices de reproducción cromática que tuve en cuenta y demás, va a ser confortable para quienes desarrollen algún tipo de actividad en ese lugar. ¿Se entendió? Bueno, no sé, están en silencio, no sé si los he perdido ya hace rato, seguramente es mucha información junta, pero bueno. Profe, ahí en el grupo, profe, tiene una pregunta. En el grupo perdón, en el chat acá, un compañero le pregunta. ¿Pero por qué no hablan? No sé, no, ni idea. Ah, no tiene micrófono, Octavio. Bueno, y si tuviera un número de luminarias mayor a 1, ¿debería estar en el numerador dicho valor? A ver, no sé, Octavio, ¿a qué te referís con... si te referís con luminarias o lámparas, ¿de qué estamos hablando? Porque si es lámparas, yo imagino que te estás refiriendo a esa ecuación donde nosotros teníamos multiplicando el flujo luminoso por la cantidad de lámparas, por n. Eso es lámparas. Así. No entiendo, no alcanzo a escuchar. Pero bueno, a ver, en cualquier sistema de iluminación voy a tener seguramente más de una luminaria. Es muy raro que tenga una sola luminaria. Y dentro de las luminarias yo puedo tener una o más lámparas. En general, tengo una, pero puedo llegar a tener una luminaria que tenga más de una lámpara. Si yo llegara a ese caso, en el denominador, en esa ecuación que vimos, me voy a volver a ver si era eso lo que estaba preguntando, en esta ecuación, este n va a ser mayor que 1. Por eso lo multiplico por el flujo de cada lámpara. Entiendo que era eso, no sé si era eso lo que estaban preguntando. Perfecto, era eso. No sé si hay alguna otra. Y por último, simplemente mencionarle que el otro método, que no lo voy a desarrollar, simplemente se los menciono para que lo sepan que existe. Acá atrás de toda esta filmina está desarrollado. Es el método de las cavidades zonales. El método de las cavidades zonales es un método mucho más complejo, pero más efectivo, más preciso que el método del lumen. Pero necesita mucha información, que muchas veces no está disponible. Entonces, es un método que me permite tener en cuenta las irregularidades que puede llegar a tener el ambiente donde nosotros realizamos el proceso de cálculo. Me permite calcular o tener en cuenta en el cálculo las distintas cavidades, la cavidad de silo raso, la cavidad de pared, la cavidad de piso. Entonces, va a utilizar tablas que interrelaciona coeficientes de reflexión entre las distintas cavidades. Eso es bastante más complejo. También es un método que se utiliza en el cálculo de iluminación interior. Pero, insisto,
muchas veces este método, al volverse tan engorroso, tan complejo, no tener determinada información, no nos proporciona una información demasiado útil. Es preferible utilizar un método mucho más simple, como es el método del lumen, que es bastante aproximado, me da muy buena información, y yo después, simplemente, con una verificación puntual del método del punto por punto, en los lugares más críticos, nos aseguramos que el nivel de iluminación es el adecuado. Pero es otra posibilidad de hacer un cálculo de un sistema de iluminación. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, y esto es cuanto yo les quería comentar de lo que tiene que ver con la parte iluminotecnia. El año que viene van a utilizar estos conceptos que nosotros vimos, van a tener un poquito más de desarrollo de cómo son todas estas curvas de reproducción cromática, de reproducción que tienen las distintas luminarias, y van a utilizar el sistema del lumen, o el método del lumen y el método del punto por punto para hacer el cálculo del sistema de iluminación de la planta. Este tema, ya les dije, no lo voy a tomar en este parcial, ni en el recuperatorio, pero sí va a ser tema para evaluar a quienes estén en condiciones de aprobación directa de la materia en el coloquio que nosotros vamos a tener en un par o 3 semanas más. ¿Preguntas? Sí, profe, este método de, no me acuerdo cómo se llama, de cavidades zonales, Sí. digamos, ¿qué deberíamos saber bien en todo el Básicamente, desarrollo? no, a ver, en ninguno de los métodos yo pretendo que ustedes después se acuerden de las ecuaciones. No Ah, pretendo. bueno. ¿Está bien? Ni que se acuerden de cómo es. Van a ver que en el método de las cavidades zonales hay un montón de gráficos, de curvas que interrelacionan cosas. No me interesa que se acuerden de eso. Ustedes pueden recurrir a un manual para después realizarlo. Pero sí me interesa que, a ver, si planteamos un método, bueno, ese método, ¿en qué se basa? ¿Qué utiliza? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder abordar el método? Yo te pregunto, che, a ver, tenés que hacer un cálculo de sistema de iluminación. ¿Qué es lo que tenés que considerar? ¿Qué datos tenés que tener? ¿Qué es lo que vos tenés que saber para poder llevar adelante ese proceso de cálculo del sistema de iluminación? Entonces vos ya sabés, bueno, a ver, yo tengo que averiguar, bueno, a ver, cuál es el local, cuáles son las dimensiones geométricas, cuál es la altura del plano de trabajo, qué actividad se va a desarrollar, en función de esa actividad, cuál es el nivel de iluminancia medio requerido para realizar la tarea de manera efectiva, de manera hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con lo sensorial, bueno, que hay que tener en cuenta esto, lo otro. Si después, o sea, no te acordás de una ecuación para, bueno, no, en esto no nos vamos, pero sí con respecto a niveles generales de lo que es el método, cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta para poder realizar el cálculo, que es lo importante. ¿Está bien? Está bien, profe, sí, sí. Chicos, ¿algo más? Profe, yo tengo un par de dudas. ¿Me escucha bien o no? Sí. Ah, bueno. Pero, o sea, yo no voy a, no llegué al coloquio, no llego a la promoción, y voy a rendir final con usted, ¿sí?